Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar ya con ustedes. Estamos ya pues iniciando prácticamente nuestra clase de Poseer la Tierra. Es la número 6, ¿no? Y bueno, pues es un honor, un privilegio poder conectarnos con ustedes esta noche. Eh, Todos sabemos que han estado pues pasando cosas así, ¿verdad? Un poco complejas. Pero a la vez hemos visto la mano de Dios, ¿no? Hemos visto cómo el Señor nos ha bendecido a todos, cómo nos ha bendecido en todos los aspectos. Yo sé que hay tiempos difíciles, que ha habido situaciones difíciles. En realidad nosotros pues no queremos hacer nada que ofenda a Dios y bueno, por supuesto queremos ser sabios también, ¿no? Con la gente, con todos ustedes. Pero dentro de todo eso, pues también recordarles que tenemos una esperanza eterna, ¿no? Es decir, Ujú. si logramos que nuestra familia, que la gente que amamos, que nos rodea, reciba a Jesús, pues eso ya es una garantía de que la persona si se va o si nos vamos, porque nos puede tocar a cualquiera, ¿verdad? Pues nos vamos con el Señor, ¿verdad, amiga? Así es. Así es, nuestra vida, nuestros tiempos están en las manos del Señor y esa debe ser nuestra confianza. A nosotros nos toca ser prudentes, sabios, cuidadosos en la medida de nuestras posibilidades, pero al final de cuentas sabemos que Él es el que nos guarda, el que sustenta nuestra vida. Dice la palabra que el Señor sustenta todas las cosas, incluso nuestro ser. Entonces, sin temor, sí, siendo cuidadosos y prudentes, tenemos que seguir adelante sin dar lugar a miedo que abra puertas a lo que no queremos que suceda en nuestra vida. Es bien importante. De hecho, parte de la clase tiene que ver con eso, porque hoy vamos a continuar con lo que es el terreno de la voluntad. Estábamos en el terreno de la mente y hoy vamos a empezar a hablar del terreno de la voluntad y entonces ahí es donde se pone interesante, porque, digamos, la parte más complicada de nosotros como seres humanos es el alma. Uh -huh. En el alma está la mente, pero también la voluntad. ¿Y por qué es tan importante la voluntad? Bueno, ahorita vamos a ver con algunos puntos específicos, pero porque tenemos libre albedrío. Uh -huh. Como tenemos libre albedrío, quiere decir que podemos decidir. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Bueno, pues que nos vamos a equivocar o nos podemos equivocar en las decisiones que tomamos y sobre todo que Dios respeta lo que nosotros decidamos. Así es. Uh -huh. La condición en que nos encontramos como humanidad tiene que ver con la libre decisión que tomó Adán y así como él ejerció su libre albedrío para decidir lo que decidió, que en este caso fue desobedecer, nosotros también tenemos que estar muy conscientes de cómo usamos nuestra voluntad y que podamos llevarla, que se alinee conforme a la voluntad de Dios, que sea la que prevalezca la voluntad del Señor por encima de lo que nosotros podamos querer o que tengamos la intención de hacer. Así es, y bueno, ahí es donde está el ejercicio espiritual precisamente, donde nosotros somos capaces de entender que tenemos esa libertad y de sujetar esa voluntad a la voluntad de Dios, ¿sí? Aunque Dios nos da libre albedrío y respeta nuestras decisiones, lo que nos conviene pues es lo que tenemos que hacer y muchas Así es. veces no lo hacemos. Así es, pero tiene que ver con, es donde entra esa parte que ahorita vamos a ver, de morir a nosotros mismos. Y también tiene que ver con lo que el Señor dice de que tomemos nuestra cruz y la llevemos. Entonces, bueno, pero ahorita vamos a hablar un poquito de todo esto para tener Así tiempo es. de avanzar en la clase y que también podamos tener un tiempo de oración. Exacto, Uh porque lo -huh. que queremos es también, bueno, como parte de la clase, pero específicamente tomar un tiempo de oración. Uh -huh. Bueno, hablando de la voluntad, vamos a recordar que nuestra vida cotidiana, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Sí. Y el hecho de tomar decisiones significa que estamos ocupando nuestra voluntad. Eso, digamos, es la parte más importante que tenemos que considerar. Aquí lo básico es que una vez que tenemos claro eso, bueno, pues hay que estar entendidos de qué es lo que nos influencia para decidir cosas, Uh -huh. ¿no? Sí, que es lo que interviene en todo ese proceso de decisiones que vamos tomando desde las cosas más sencillas hasta las cosas que son trascendentes para nuestra vida. Y Dios no nos obliga, uh -huh. que quede claro. Mira,
Es importante como cristianos lo que estamos estudiando porque a veces pensamos o esperamos que Dios venga y nos mueva. O lo decimos de otra manera, decir, por favor, ayúdame, Señor, a vencer esto, cuando en realidad el que tiene que vencerlo eres tú. O sea, Jesús ya hizo todo lo que tenía que ser hecho para darnos la oportunidad de decidir correctamente, una vez que nos rescató. Pero finalmente la decisión es tuya y mía. Entonces Dios no me obliga, Dios no me forza y Dios tampoco va a mover mi voluntad a fuerzas. Soy yo el que tengo que contribuir, colaborar, decidir, colaborar o sujetarme a la voluntad de Dios. Sí, bueno, nos está poniendo aquí que casi no se escucha. No sé si podrían retroalimentarnos algunos de ustedes. Sí, porque luego algunos no escuchan y Sí. otros sí escuchan bien. Es lo que hemos visto. Entonces también les pedimos que todos revisen su volumen ahí en donde están. Si ya le pusieron el máximo de volumen a su dispositivo, porque nosotros pues le ponemos el máximo volumen que se puede. De todas maneras voy a tratar de poner aquí en lo que a mi aparatito significa, pero yo creo que no, porque va a empezar a sonar más bien las notificaciones y todo esto. Sí. Bueno, entonces, recordando, porque la semana pasada lo mencionamos, nosotros expresamos a través de las emociones lo que hay en nuestro sentir, lo que es nuestro sentir, lo que estamos viviendo, experimentando, alegría, tristeza. Eso lo comunicamos a través de lo que son la expresión de las emociones. Nuestra mente también expresa lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hay en nosotros, en lo profundo de nuestro ser, pero la voluntad es la que expresa qué es lo que estamos deseando, porque de alguna manera terminamos haciendo muchas veces lo que queremos. Entonces la voluntad podemos decir que es la expresión clara de qué es lo que estamos también teniendo pues como deseo de hacer, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, a través de la voluntad, nosotros tomamos decisiones y como les decía, las tomamos para bien o para mal. Y es importante que nosotros, a partir de que conocemos al Señor y que estamos empezando a caminar de otra manera, conociendo su palabra, conociendo el corazón del Señor, y que su palabra dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para con nosotros. Tenemos que saber que en la dirección que Él nos da a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo está lo mejor para nosotros. Y aunque no corresponda con lo que de repente estamos sintiendo o queriendo hacer en algún momento, podemos saber que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo creo que lo más importante es eso, lograr reconocer que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahí es donde el ser humano fallamos. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando que va a ser un castigo, que va a ser una dificultad, que va a ser una imposición, que va a ser difícil hacer la voluntad de alguien más, que en este caso se trata de Dios. Yo creo que Él no se equivoca. Si nos está pidiendo eso es porque es lo que nos conviene. Y yo creo, y es así debe ser entendido, que todo proviene desde el punto de vista que el hombre decidió, ¿verdad? Pues tomar un árbol prohibido, o sea, comer de un árbol prohibido. Entonces, como ejercimos la voluntad para eso, pues ahora resulta que tenemos que tomar la decisión de hacer voluntariamente lo que Dios quiere. Así es. Y también ahí se ejercita un poco lo que es el dominio propio, se refleja el carácter de la persona, qué tanto ha crecido, qué tanto ha madurado, qué tanto se ha desarrollado en el Señor, qué tanto ha dejado que sea Jesús el que crezca y que nosotros vayamos también menguando para que podamos también vivir conforme a la voluntad de Dios y tomar decisiones correctas para nuestra vida, siempre buscando la dirección que Él nos da, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros y además Él tiene planes y tiene propósitos para cada uno de sus hijos y son muy diferentes en unos y en otros, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a continuar con lo que es el potencial. Jesús es nuestro maestro máximo. Y acuérdense que estando ahí en ese lugar previo a la cruz,
hace la oración que nos recuerda, que le dice al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Así es. La voluntad, como les decía, la voluntad del hombre es la facultad del alma por medio de la cual se toman decisiones. Y la voluntad del hombre es su propio yo. Así que lo que una persona, la clase de decisiones que va tomando, nos puede dar una indicación muy clara de qué clase de persona es y del carácter de la misma. Así es. Y bueno, dice que aquí estamos leyendo un poquito el libro, ¿verdad? Dios, que es el que da al hombre libre albedrío, así como la voluntad del hombre es esa facultad del alma, como ya dijo mi esposa, por medio que se puede comunicar y tomar las decisiones, y también expresamos por medio de nuestras emociones lo que sentimos, pero por medio de la voluntad es lo que nosotros pensamos. Es muy importante porque el enemigo va a estar atacando tus pensamientos para que actúes. Actuar es cuando se ve lo que decides. O sea, una vez que tú actúas es porque ya estás tomando decisiones. Entonces, todo el trabajo del enemigo es mantener un ataque a la mente para tratar de hacernos actuar en lo que está mal. Así es. Y puede ser en dos sentidos ese ataque. Puede ser a que tú tomes acción de manera incorrecta, o también puede ser en el otro extremo, a que no hagas nada, que quedes como paralizado. Que también hablamos un que poquito al final es de una la pasividad, ¿verdad? Sí, es también una forma de pasividad, y al final de cuentas es una forma de decidir, ¿no? Decidir no hacer nada. Todo eso que estamos viendo, digamos, es la introducción propiamente para ya atender asuntos relacionados con la libertad, porque todo lo que estamos viendo es aprender de dónde podemos estar nosotros atrapados, atados, u otras personas que amamos, que están cerca de nosotros, cómo pueden estar atadas y atrapadas, y a través de conocer esto, pues podemos diagnosticarnos o diagnosticar a otros y ayudarlos a salir de ahí, porque en definitiva nada de lo que estamos hablando en sentido negativo pues es algo en lo que deberíamos de estar, y sin embargo es como la mayoría de las personas están o estamos, dependiendo, ¿verdad? Así es, pero al final de cuentas, una vez que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, estamos tomando la mejor decisión de nuestra vida. Y de hecho, la vida espiritual comienza con una decisión. Así es, esa es la primera decisión importantísima de la vida espiritual, que da pauta a que la vida sea totalmente diferente de ese momento en adelante. Es la decisión espiritual primera y más importante de nuestra vida. Así es. Y es con lo que se inicia. Es decir, tan importante es la voluntad que para poder iniciar, recibir, aceptar, participar de la salvación, necesitamos precisamente tomar esa decisión. O sea, llegar al punto que la voluntad quiere hacer las cosas. Entonces, la salvación implica el ejercicio de nuestra voluntad, tanto para decidir no volver a hacer las cosas que estábamos haciendo antes, es decir, arrepentirnos, cambiar de dirección, dejar de hacer las cosas que estábamos haciendo mal, los pecados que estábamos cometiendo, para ahora empezar a vivir dentro de la voluntad de Dios. Entonces eso habla precisamente del ejercicio de nuestra voluntad para decidir por el Señor y por la vida con Él. Así es, entonces digamos que así como se inicia con una decisión, recibir a Cristo, también es nuestra meta espiritual hacer la voluntad de Dios. O sea, es otra decisión, ¿no? Hacer su voluntad. Así es, así es. Y entonces al Señor le agrada porque Él no nos obliga, es algo que nos ha dejado también como una decisión libre, y a Él le agrada que nosotros estemos voluntariamente rindiendo nuestras vidas a Él y decidiendo vivir conforme a sus lineamientos, conforme a su corazón, conforme a todo lo que Él dejó establecido en su palabra. Y es algo que hacemos porque lo amamos y lo hacemos libremente. Hay quienes nos han dicho, es que la gente me dice, en tu religión no te dejan hacer esto o no te dejan hacer aquello, pero no se trata de una religión,
Se trata de algo que cada uno de los hijos de Dios de manera libre y voluntaria decidimos hacer. Por amor a Él, por gratitud, queremos vivir conforme a su voluntad. Y bueno, quiero que entiendas algo. La vida espiritual no son las emociones ni el intelecto, es algo más profundo. ¿Qué significa? Bueno, yo te lo digo porque como pastor hemos tenido muchas personas diferentes, pero hay veces en que cuando se llega al punto de confrontación con un problema de la vida, donde la persona tiene que hacer lo que debe, entra en un gran conflicto porque muchas veces no quiere, ¿no? Entonces, si se le recuerda, es que tú hiciste un pacto, por ejemplo, ¿no? Y dice, no, sí, pero, y en los peros está el no querer obedecer y sujetarse a lo que en el espíritu se ha comprometido. Pon atención a esto porque todo lo que estamos diciendo, esto es lo más importante. O sea, finalmente, tú tomaste una decisión de seguir a Cristo y estás bajo un pacto. Bueno, pero el Señor lo que espera de nosotros es que no actuemos conforme nos sentimos. Mucha gente cristiana, y algunos de ustedes nos han dado testimonio también, de repente piensan que sus emociones son las que deben determinar lo que hacen o que deciden. Y eso es un gravísimo error. La palabra de Dios tiene muchas escrituras, no las traigo preparadas, donde dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sí. Entonces, ¿qué está diciendo ahí con eso? Que no se toma decisión por lo que yo siento, ¿no? O por lo que yo veo. Se toman decisiones precisamente por lo que dice el Señor, independiente, y como yo me comprometí, independientemente de cómo me siento o lo que me parezca en mi razonamiento. Yo decido creerle, yo decido seguirle, yo decido obedecerle. Y bueno, también dice la palabra que antes de conocer al Señor, de entregar nuestras vidas, de recibir la salvación, nosotros vivíamos sujetos a pasiones, sujetos a la voluntad de nuestra carne. Y una vez que nosotros recibimos la salvación, también recibimos del Señor libertad para poder entonces alinear nuestra voluntad con el corazón de Dios, con lo que el Señor tiene como voluntad para sus hijos. Y aun cuando nuestra carne, nuestras pasiones desordenadas, como dice la palabra, de repente quisieran seducirnos para que volvamos a hacer las cosas que están mal, nosotros ya estamos libres para poder sujetar nuestra voluntad y que no nos permitamos hacer las cosas que ni siquiera queremos hacer, sino que es algo de la naturaleza vieja. Ahora vamos a aclarar otro punto. Nosotros estamos en una naturaleza caída. Entonces, buscar hacer la voluntad de Dios es tratar de ponernos en sintonía con aquello para lo cual fuimos creados, en el orden y en la sintonía de la voluntad con la que fuimos creados. Es decir, ahorita en la condición en la que estamos en un conflicto que tenemos que derrotar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza, pero como ya recibimos a Cristo y nacimos de nuevo, tenemos que llevar a nuestra alma completa, la mente, la voluntad, a sujetarse ¿a qué? Al plan original, de donde caímos, de donde salimos. Eso es lo que a mucha gente no entiende, que hacer la voluntad de Dios es entrar en sintonía con lo que Dios originalmente había planeado para que nosotros hiciéramos. Que nos es un conflicto a veces y cierta dificultad, pues porque estamos en esta carne. Pero esta carne se va a acabar, se va a desaparecer, se va a destruir. En el mejor de los casos se va a transformar a través de la resurrección. O si estamos vivos cuando venga el Señor, pues nos va a llevar, vamos a ser transformados. Mientras tanto, estamos aprendiendo a hacerlo, aún a pesar de y sujetando esto que tenemos. Así es. Se busca una unión espiritual con Dios, ¿no? Que está basada en la obediencia. Y otra vez, la palabra obediencia, apréndetela, es básica y fundamental en la vida espiritual. A veces en nuestra carne, en nuestra propia manera de pensar, empezamos con esos conflictos, pero el principio fundamental de una relación bien llevada con Dios está basado en la obediencia. Y la obediencia, a final de cuentas, es sujetar la voluntad para hacerla de Él, ¿no? Sí, así es. Y conforme vayamos siendo obedientes, vamos a poder estar más sintonizados con el corazón del Señor,
con su voluntad, y va a ser más fácil para nosotros estar familiarizados, por así decirlo, con las cosas que ya ni siquiera tenemos que batallar con ellas en obedecer, porque sabemos que es algo agradable al Señor y que también es algo que es bueno para nosotros, que trae bendición, que da un fruto bueno en nuestra vida y en la de la gente que está con nosotros, que amamos, que nos rodea y a la que podemos afectar también. Y una cosa importante que tenemos que entender es que la voluntad está puesta en nosotros, Dios nos la dio para poder censurar, o sea, impedir o detener cosas que sabemos en conciencia que no debemos hacer. O sea, la voluntad también es como un candado para ayudarnos a restringirnos y no dejarnos llevar por todo. Mira, desgraciadamente, pero así es, la gente que no tiene a Dios y que le importa poco tener conceptos de vida, de respeto, de honra, se deja llevar por sus deseos, por sus emociones, y el problema mayor no es solo que haga lo que quiere, sino que normalmente haciendo lo que quiere pasa por encima de otros, molesta, daña, ofende, insulta, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Esa persona aparentemente está ejerciendo su libertad de hacer lo que quiere, pero está pasando por encima de los derechos de la vida misma de otras personas. Entonces, Dios nos dio también la voluntad como una forma de autocensurarnos precisamente para no hacer cualquier cosa, ¿no? Así es. Entonces, a través de ese ejercicio de obediencia y de ese saber lo que nuestra misma conciencia nos está indicando que no está bien, que no es correcto, nosotros vamos a poder tener una libertad para poder estar siendo más obedientes y que nuestra voluntad, como les decía, se esté alineando a la del Señor. Y también nos va a dar eso una fortaleza, vamos a ir creciendo en carácter, vamos a ir decidiendo de manera menos emocional y vamos a poder tomar mejores decisiones que nos lleven a un mejor fruto de vida tanto en el trabajo, en las relaciones, en el mismo servicio para con el Señor. Es muy importante que nosotros busquemos esa voluntad del Señor para nuestras vidas. Ahora, te voy a decir otra cosa importante. El enemigo utiliza los pensamientos de las experiencias pasadas o lo que vivimos antes para meternos pensamientos a modo de especie de recuerdos, vamos a decir, y nos trata de inducir para hacer cosas indebidas o para llevarnos a condiciones emocionales no correctas. Porque si Dios nos ha dicho que nos ha perdonado cuando nos arrepentimos, no tendrían por qué venir esos pensamientos recordándonos el pasado de lo que hicimos, tratando de culparnos otra vez de aquello de lo cual nosotros ya nos arrepentimos y ya no estamos cometiendo. Y eso es un ejemplo que estoy poniendo de cómo el enemigo induce pensamientos, ¿no? O trae a la memoria cosas pasadas que hacen que la gente o nosotros, si no nos damos cuenta, podemos dejar arrastrar y entonces empezamos a actuar mal, como aceptando la culpabilidad, por ejemplo, que diga, es que acuérdate que tú esto y aquello. Entonces tú lo aceptas y dices, es cierto, yo soy así o yo he hecho eso y como si te quisiera convencer de que no puedes salir de ahí, ¿me explico? Y te quiere regresar al lodo del que te sacó Dios, ¿sale? Esa es una batalla, pero esa es la manera como actúa el diablo. Entonces muchas veces va a hacerte creer que son tus propios pensamientos, cuando en realidad es él tratando de invadirte para que tú muevas tu voluntad a hacer algo indebido. Esto es lo más importante ahorita. Obviamente ya dijimos que busquemos hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que ver cómo somos atacados, cómo somos molestados y cómo nosotros en nuestra ignorancia contribuimos para dejarnos llevar por esas cosas. Por eso es muy importante todo lo que estuvimos hablando acerca de la renovación de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a lo que hay en nuestra mente, pues vamos también tomando esas decisiones. Y es importante que nosotros estemos reemplazando la vieja manera de pensar por los pensamientos de Dios, por lo que dice la palabra de Dios,
y que eso sea vivificado por el Espíritu Santo. Todo el tiempo, porque mira, si nosotros dejamos de resistir al enemigo, él empieza a tomar control. O sea, es como si doblegáramos nuestra fortaleza mental, es decir, bueno, pues ya ni modo, y pues que ya pasó, o sea, te bajas, en lugar de estarte llenando, como dice mi esposa, renovadamente de los pensamientos de Dios y su palabra, te dejas atacar por eso y entonces empieza a socavar tu voluntad hasta que de plano te la empieza a manipular. O sea, ya cuando el enemigo logra socavar tu voluntad de tal manera que tú empiezas a actuar cosas que no deberías, es porque te pusiste en una situación pasiva, dejaste de resistir al enemigo. Y entonces aquí entre nos, ¿verdad? Como parte de la clase, es algo que nosotros tenemos que aprender, tenemos que ser activos, no permitir que el enemigo tome ventaja de nuestras debilidades y aunque está ahí duro y dale, porque él no descansa, o sea, entiende que el diablo no descansa. Nosotros podemos tener momentos de paz por la gracia y la misericordia de Dios, pero el enemigo no descansa. Y si tú le das lugar, menos, o sea, ya hiciste eso, pues ahora boom, 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 ya abriste esa puerta, vas, ¿ves? Pues cállalo, enmudécelo, dile, sácate de aquí. Señor, perdóname si abrí esta oportunidad, esta puerta, si vi esto, si hice aquello, yo lo cierro en el nombre de Jesús y resisto al enemigo y empiezo a meter los pensamientos de Dios que se supone debo de estar metido en la palabra, leyendo y aprendiendo hasta que se apropia mi corazón de la palabra de Dios. Entonces puedo tener más herramientas para resistir al enemigo. Así es. Entonces, bueno, les voy a ir leyendo algunos principios importantes y los vamos a comentar. De lo que pueden llegar a producir un cautiverio en la mente o lo que es una forma como es atacada la mente, ¿no? El Señor no quiere porque podemos estar pensando que nuestra propia mente humana tiene que desaparecer, y no es así, eso sería un error. El Señor no quiere que nuestros pensamientos en nosotros desaparezcamos para que su vida se manifieste. El Señor sí dice que Él vive en nosotros, y dice la palabra en Gálatas 2:20, Cristo vive en mí, pero eso no quiere decir que Él nos anula. Exacto. Por completo, y entonces somos nada más como unos zombies, ¿no? Y el Señor es el que está habitando en nosotros. Quiero hacer un paréntesis. Muchas personas pueden llegar a tener la idea, como dije al principio, de que Dios tiene que venir y tomar la voluntad de nosotros. Lo que estamos diciendo aquí es que no nos dejemos engañar. El diablo aún usa a veces la Biblia. Hay gente que es muy religiosa y en realidad está muy cautiva, porque precisamente tiene pensamientos con ideas equivocadas y su voluntad está influenciada por eso. Entonces dice, no, pues es que Cristo vive en mí, yo hago lo que dice Cristo porque vive en mí, y la realidad es que no es cierto, ¿verdad? Porque la persona sigue mintiendo o fornicando o robando o lo que sea. Sí. ¿Y cuál Cristo? No, ahí ni siquiera está sujetando sus pensamientos, simplemente está dando por hecho algo que está mal interpretado. Ese es un engaño. Y hay que tener cuidado, porque aún con la palabra de Dios el diablo puede engañarnos. Entonces el principio es que Dios quiere que nosotros desaparezcamos, ¿verdad? Bueno, no, que Dios quiere que nosotros sometamos nuestra voluntad para que sea hecha la suya. Así es. El siguiente principio, pues estamos crucificados juntamente con Cristo, así que el morir ahora implica precisamente esa renunciación a nuestra propia voluntad y ahora buscar hacer la voluntad de Dios. Exacto. Esto es bien importante. Mira, yo quiero pedirte que tengas mucho cuidado, porque obviamente estamos hablando de las cosas que son más delicadas. Lo demás es un poco más sencillo de entender. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, por ejemplo, al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven a mi vida, lléname, enséñame a que tú eres el que gobiernas en mi corazón. Siempre el Espíritu de Dios te va a indicar esto o aquello, pero siempre va a respetar lo que hagas o no hagas. Es decir, se los hemos dicho en otros aspectos, pero ahorita lo vamos a reiterar con la clase, ¿no? Dios quiere que nosotros voluntariamente lo sigamos, voluntariamente lo amemos, voluntariamente todo. Y Él nos insta y nos llama
Y hasta dice la palabra que nos seduce. O sea, es tanto el amor que Dios nos tiene, que tiene la paciencia y la dedicación para llevarnos inclusive a seducirnos. Ven, mira, obviamente es una forma de decirlo, pero es una forma que implica la fuerza del amor de Dios, ¿no? Que quiere que a través de que nosotros accedamos, deseemos profundamente estar con Él, ¿verdad? Seamos subyugados por su amor y hagamos su voluntad. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, pretendemos todo eso que estamos diciendo, que es como que se haga de manera como automática, que somos autómatas. Dios no hace clones, ¿no? Así es. Dios no quiere eso, Dios quiere la identidad que nos ha regalado, quiere que lo hagamos de manera personal, y que florezcamos, digamos, en la vida con aquellas características propias que nos ha dado a cada uno. Es una forma diversa como Él se manifiesta. Toda la creación manifiesta la diversidad de Dios. Tú puedes ver los animales, puedes ver cómo son diferentes. Me decía mi cuñada hace muchos años que ella se sorprendía, ella en el laboratorio de un hospital, trabajaba en el área de laboratorio, y decía, es increíble ver cómo las bacterias tienen comportamientos diferentes. O sea, a pesar de que son unas cosas pequeñitas que parecen que son idénticas, su comportamiento es completamente diferente entre una y otra. Sí, imagínate, como que cada organismo unicelular tenía su propia personalidad. Imagínate, ¿no? Si eso pasa con las bacterias, ¿qué no pasará con nosotros, no? Entonces, Dios no quiere que seamos clones. Por favor, apréndetelo, porque la tendencia mundial es a que todo sea como parejo, todo parejo. Y la verdad es que no es lo cristiano, ni lo que Dios creó, ni nada. Si entre dos animales de la misma especie que nacieron juntos hay diferencias y cada uno es diferente, ¿cuánto más nosotros, que somos mucho más valiosos para Dios que los animales? Entonces, sí es importante que todo el mundo tenga oportunidades, que todo el mundo crezca, que todo el mundo se desarrolle, pero no que todo el mundo sea exactamente idéntico, porque eso no va acorde a los diseños especiales de Dios que somos cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Entonces hay varias cosas en la palabra que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer y que implican a veces el sobreponernos a nuestra propia voluntad. Y uno de esos principios, y que es un mandamiento también, es el que nosotros tenemos que amar a los demás. Y eso nos da la pauta para que podamos entender que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión. Y que en esa obediencia que nosotros hacemos de la palabra del Señor, el Señor nos da la facultad de poder cumplir con lo que Él nos está pidiendo que hagamos, ¿no? Como en este caso, el que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y a veces eso es difícil, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo voy a amar a, no sé, a tal persona? Y en realidad el que nos da la facultad de hacerlo, pues es el Espíritu Santo de Dios, ya que el Señor nos amó primero y nos ha mostrado lo que es el amor, nos ha llenado de su amor, nos ha envuelto con su amor y nos ha dado de esa misma naturaleza para que nosotros podamos amar a los demás como Él nos está pidiendo. Entonces, nosotros tenemos que entender también eso, que a veces lo que el Señor nos pide va a ir más allá de lo que nosotros quisiéramos hacer o no, pero Él nos va a dar la facultad y todo lo necesario para que podamos cumplir con cada cosa que el Señor nos ha encomendado o nos ha pedido que hagamos. Así es. Y bueno, finalmente eso es lo que Dios quiere. El enemigo también quiere algo, quiere neutralizarnos, quiere llevarnos por un camino equivocado en nuestras decisiones, pero también quiere, si puede, ponernos pasivos. Entonces, como un punto siguiente o un área siguiente, tenemos que entender que la pasividad es una posibilidad que el enemigo hace, pero que nosotros de alguna manera, todo lo que el enemigo hace, igual que lo que te estamos diciendo, él no puede decidir por nosotros, nos induce, nos jala, nos trata de seducir, etcétera, lo mismo, para mal, pero finalmente los que decidimos somos nosotros, y eso lo sabe bien. Entonces, él lo que va a hacer es provocar todo lo que esté en sus manos, a su alcance, para que nosotros lleguemos a estados
donde estamos alejados de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, y si no puede o si puede, además de eso, llevarnos a donde no hacemos nada. O sea, un cristiano pasivo es un cristiano que no puede ser utilizado por Dios. ¿Por qué? Porque ha decidido no moverse, no hacer. Entonces, la pasividad es una cosa importante, porque el primero que deja de estar activo, pues es uno. Por tristeza, por angustia, por dolor, por temor, por el montón de cosas que tú quieras. Ya mejor no hago nada, ya mejor no voy, ya mejor para qué me congrego, para qué veo, para qué estudio, para qué leo, para qué oro. ¿Me explico? Empiezas con el pero, y entonces empiezas a decaer en el ánimo, a sujetarte a cosas que no son de Dios, y terminas en un estado pasivo, ¿no? Y entonces Dios, pues cuando la persona está así, es como siempre decimos, el que no sirve, no sirve, ¿no? Entonces, si la gente no está moviéndose, está inactiva, está pasiva. Entonces es como que, aunque Dios te quiere usar, tú ya te negaste a ser usado. Si Dios te quiere hablar y tú no escuchas, en fin, eres tú el que provocas primeramente esto, ¿no? Y el enemigo pues toma ventaja de la pasividad. Es como un punto siguiente. Es decir, todo esto lo hace el enemigo para que nosotros terminemos pues a sus órdenes, ¿no? Sí, en la cautividad, dejando de cumplir el plan y el propósito de Dios para nuestra vida, y que nosotros no podamos avanzar, ni crecer, ni desarrollarnos en manera alguna, y sobre todo, obviamente, que tampoco llevemos fruto en ninguna área. Y si pueden, pues usarnos. Eso está peor. También. Eso está peor. Así Eso es. está peor. Ok. Entonces, bueno, para que usted lleve sus notas, siga usted ahí donde está. Y como punto importante, anote eso de la pasividad. Porque yo en lo personal, le digo, a través de los años me he dado cuenta que muchas personas llegan al Señor, se congregan, pasa cualquier asunto difícil en su vida y eso les provoca pasividad. Entonces dicen, no, pues es que yo ya no quiero, ya mejor no voy a estar, ya no voy a venir, ya no voy a asistir, ya no voy a creer, o sea, hasta eso nos han dicho, ¿no? Entonces dices, pues es que así no es. O sea, yo activamente recibo, activamente hago, activamente me muevo, creo, lloro porque creo, eso es una forma de expresarlo. La oración es una cosa activa, no pasiva, ¿no? La fe es algo activo, porque la fe sin obras es muerta. O sea, es decir, la palabra es clara respecto a cómo son las cosas. Así es. Y si dejamos que el enemigo nos robe en esa área y caemos también en ese extremo de pasividad, pues vamos a estar muy vulnerables también al no estar ya atentos o interesados en estar orando, en estar resistiendo, por ejemplo, en la batalla, pues nos vamos a dejar llevar por la corriente y podemos fácilmente ser destruidos. En lugar de estar pues con valentía y alertas, resguardando las cosas que el Señor nos ha dado, no nada más en bendición, sino para que hagamos, ¿no? Así que puede ser algo muy, muy pesado el que el enemigo nos haga caer en esa pasividad y nos engañe de esa manera, haciéndonos creer que no vale la pena hacer nada y que no tiene sentido el estar resistiendo o el estar batallando o permaneciendo en el Señor. Así es. Y bueno, pues eso, digamos que en términos más sencillos, pues esa es la parte que queremos como enfatizar en esta noche, ¿no? Que tú y yo estemos trabajando con y en acuerdo con el Espíritu Santo, entendiendo que sí, nos toca hacer la voluntad de Dios, ¿no? Agradable y perfecta, que nuestro ejemplo es Jesús, que Él dijo, hagas tu voluntad y no la mía, que es un ejercicio que tenemos que estar haciendo. De hecho, es lo que sigue, ¿no? Tomar decisiones sería nuestra forma de ejercitarnos. Ahora, te voy a decir algo. Tomar decisiones significa, voy a hacer lo que decidí hacer. Un ejercicio que es importante entender es cuando hacemos convenios. En este caso, el pacto matrimonial, que es más que un convenio, es un asunto donde ya no tiene que ver mis emociones y sentimientos, aunque esos me hayan ayudado a llegar ahí,
sino es una decisión que tomé y yo tengo que responsabilizarme de lo que implica para siempre. Mucha gente eso lo ha hecho a un lado y el mundo, que no tiene nada que ver con Dios, pues te lleva por otro lado. Te lleva a decirte no importa, pues no pasa nada, etcétera. Pero no, tenemos que ser cuidadosos porque hicimos convenios con el Señor, con Él, primero y antes que nada. ¿Ok? Y bueno, puse un ejemplo, pero como este puede poner muchos. Yo me preocupa cuando a los muchachos, sobre todo padres, no les enseñan a ser firmes cuando toman una decisión. Ay, no, que mira, que no sé qué. No, o sea, siempre yo les pongo el ejemplo, ¿no? Le dice al niño, no hagas esto, porque si lo haces te voy a dar una nalgada. Y entonces el niño desafiando, aprendiendo, ¿verdad? Desafiando a hacer lo que le dijeron que no hiciera. Y luego el papá no le da la afirmación de lo que le prometió. Si no estás dispuesto a hacerlo, no le prometas cosas que no vas a cumplir, porque ahí le estás socavando su persona, su capacidad de decidir y de ser responsable de lo que decide. Lo correcto, si le prometiste una nalgada e hizo lo que tenía que hacer para cumplir el requisito, pues es darle la nalgada o el premio, si es un premio, o el castigo, si es un castigo. Es decir, no necesariamente es negativo, o sea, no es nada más decir, te voy a dar una nalgada y se la da, sino también si le prometes algo, tienes que ser firme y cumplirle lo que le prometes. Y así cuando él se dedique a decir algo, le tienes que llevar a que cumpla con aquello a lo que se comprometió. Así es, y así es como nosotros vamos aprendiendo a tomar decisiones, pero también en cierta manera a sujetar nuestra voluntad, ¿no? Aprender lo que es la obediencia. Así que el Señor nos ve como hijos, nosotros tenemos que verlo a Él como un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros, y esa es la razón por la que tenemos que procurar alinear nuestra voluntad a la de nuestro Padre amado, y sabemos que sus pensamientos son de bien y que todo lo que Él quiere para nosotros es lo bueno. Así que aunque salga de nuestra comprensión, aunque vaya más allá de lo que nosotros podemos entender, nosotros tenemos que obedecerlo y nos vamos a dar cuenta de que en esa obediencia vamos a ser muy bendecidos. Y bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no nos va a dar tiempo de orar. Tenemos un tiempo de oración, pero tiene que ver de entrada con lo que estamos haciendo. Mira, te voy a invitar a que hagamos algo que a lo mejor es un poquito diferente a lo que normalmente se hace. Y esto es que tú entiendas que estamos conversando con Dios, ¿no? Entonces, así como vamos, Padre amado, gracias porque tú estás aquí entre nosotros, estás escuchando cada palabra que estamos hablando, las cosas que estamos afirmando. Señor, nadie mejor que tú conoces a cada uno de nosotros. Nadie mejor que tú sabes lo que estamos viviendo cada uno. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por la vida. Gracias porque sabemos que tienes cuidado de nosotros. Lo hemos visto, Señor, cómo en tantas maneras nos has cuidado, protegido, sostenido, aún aquellos que se han contagiado de esto, cómo les has guardado en su vida y les has hecho salir adelante. Y como tu palabra dice, Señor, todo aquello, aún lo adverso, nos ayuda para bien o lo conviertes en algo bueno. Es algo que a veces nuestra mente no comprende, Señor, pero nosotros te lo agradecemos. Sabes, Padre, estamos seguros que hay necesidad de arrepentirnos, no solo por nosotros mismos, sino por todo lo que se hace que te ofende, a veces en nuestra propia familia, porque hay quienes no te conocen, o aún conociéndote parece que se les olvida que no es una religión, sino es una relación contigo. Te pido perdón por todo pecado cometido, por mi familia, Señor, por la gente que me rodea, por la gente que es parte de nuestra congregación, que es nuestra familia espiritual, Señor. Te pedimos perdón, Señor Jesús, por tu misericordia. Te pedimos que extiendas esa gran misericordia. Tú sabes que hay una cantidad importante de personas que se acercan, que nos mandan nombres, listas de personas que están ahí, Señor, en necesidad, en hospitales, en su propia casa, con dificultades respiratorias ahorita con esta enfermedad o alguna afectación de otro tipo, Señor, que ha sido afectada
su corazón, o que está siendo afectada sus relaciones, o aún, Señor, su economía. Padre, te pedimos por amor de tu nombre, extiende tu mano poderosa, sana, salva, Señor. Ayúdanos a nosotros a poder alcanzar a la palabra a ellos, a que te conozcan, a que te reciban, a que se arrepientan, Señor, porque al final de cuentas, si ellos se van sin conocerte, es lo peor que nos puede ocurrir, Señor. Pero si se van conociéndote, sabemos que se van a un lugar hermoso y seguro contigo, Señor. Padre mío, ayúdanos. Ayúdanos, te pedimos perdón por todo pecado cometido en nuestro país contra ti. Señor, son tantos y tan terribles. Derramamiento de sangre. Esas personas que promueven las leyes terribles, que pretenden darle libertad a la gente para asesinar a niños que están en formación en el vientre. Y a veces hasta peor que eso, Señor. Padre, que haya un rescate de lo que es la familia, como tú la pensaste y la diseñaste, Señor. Es más que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, es que es tu plan, es tu diseño, Señor, es lo que funciona, lo que le da integridad de vida a las personas. Señor, te pedimos por todos los que están sufriendo en este momento, Señor. Te pedimos, amado Padre, que tomes la necesidad en el hueco de tu mano, que sustentes con tu mano derecha a cada persona que está ahí en su casa o en un hospital batallando, algunos pensando que se van a morir porque no pueden respirar. Esta enfermedad es tan horrible, es un engendro del infierno, Señor. Por favor, vida, hablamos vida, sopla vida, Espíritu Santo, en esos hospitales COVID, en esas casas donde la gente está angustiada, triste, con la dificultad para respirar, Señor. Vida, hablamos vida, soplo de vida, Señor. Especialmente aquellas personas que han acudido a nosotros en oración, que están en los grupos de intercesión, que estamos pidiendo por su integridad, sí del COVID sobre todo, pero no solo de eso, aunque ahorita, Señor, queremos combatir específicamente a esta enfermedad, a este espíritu de enfermedad que ha venido a tratar de atrapar, de detener, de impedir, de robar y si puede de matar, Señor. Cancelamos todo poder del enemigo que se ha levantado para tratar de traer muerte y destrucción. Revocamos esas palabras, revocamos a esos espíritus inmundos, anulamos esas brujerías y hechicerías y declaraciones y enviaciones, cualquiera que sea la forma, aún en lo natural, Señor. Te pedimos que tú intervengas en toda la dimensión. Sabemos y entendemos que no son vacunas, aunque sea una vacuna tu instrumento, Señor. Eres tú, es tu presencia, es tu poder, es tu potencia, es tu gloria, es tu misericordia, Señor. Yo te pido que tomes el cuerpo de tus hijos, primeramente, pero no solo de tus hijos, sino de cada persona por la cual estamos intercediendo, Señor. Toma su vida, toma su corazón, toma sus pulmones, Señor. Toma todos sus órganos, Padre. Vivifícalos, renuévalos, restáuralos. Si alguno no ha sido contagiado, levanta un muro de fuego para impedir que penetre esta enfermedad, Señor. Y si alguno está contagiado, que no sea mayormente dañado. Que pase la enfermedad con tranquilidad y que quede ya inmunizado, Señor, de este virus que es terrible, Padre. Y cualquiera de sus variantes. A nosotros no nos importa si todos los días sale una diferente. Para ti es lo mismo, Señor. Una palabra tuya es suficiente para detener la mortandad, para callarla, para apagarla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, especialmente te pedimos por aquellos que no te conocen y se están muriendo, Señor. Ten misericordia para que no se pierdan, sino que vayan, Señor, a tu presencia y se levante tu nombre en medio de todo, Señor. Te pedimos de manera particular por los ministros, por los siervos, tantos que han fallecido ya, Señor. De alguna manera te pedimos que protejas, guarda, sustenta, bendice, Señor, tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, tus siervos, sus consiervos, Señor, todo lo que son y representan las congregaciones, Padre, las diferentes iglesias. No te tengo que decir, tú ya lo sabes,
cómo se ha levantado por todo el mundo un ataque hacia y contra la iglesia, Señor. Pero nosotros estamos aquí intercediendo para pedirte que fortalezcas a tu pueblo, a tus hijos, a tus siervos, Señor. Levantamos muros de fuego alrededor de cada pastor, ministro, ministerio, no solo de México, sino del mundo entero, Señor. Aunque el mismo infierno se levante y el diablo proclame cosas, Señor, mayor eres tú que habitas en nosotros que el que está en el mundo. Por un camino viene, pero por 7 se va huyendo delante de nosotros. Anulamos y cancelamos sus obras, no porque somos buenos, sino porque tenemos tu nombre, porque ejercemos tu autoridad, porque deshacemos las obras del maligno, porque tú lo exhibiste públicamente en la cruz del Calvario, lo venciste y anulaste el acta de decretos que nos era contraria, en el nombre de Jesús. Así que yo echo fuera de en medio de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi congregación, de sus familias, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de temor, todo espíritu de carencia, todo lo que está siendo atacado en el nombre de Jesús. Hablamos paz, vida y libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, también ponemos delante de ti a cada persona que ha sentido ansiedad en este tiempo, Señor, tanto por el encierro, por la falta de aire, Señor, sí, por lo que está pasando con sus familiares alrededor o por lo que está pasando alrededor en el país, en la economía, a nivel internacional, Señor. Señor, tu palabra dice que echemos sobre ti nuestras cargas, Señor, y queremos entregar a ti todo esto que es tan abrumador, Señor, sí. todo lo que nos agobia, todo lo que llega a desgastar nuestro ánimo, Señor, te lo entregamos y te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas paz, Señor, al corazón de cada persona que está afligida, de cada persona que está angustiada, Señor, que está desesperada, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que donde quiera que estén, Señor, puedan experimentar la realidad de tu presencia, Señor. Sí, Padre. En tu presencia sabemos que hay plenitud de gozo, Señor, y que tu gozo es nuestra fortaleza. Señor, te pedimos que tú visites a cada persona que está batallando en su corazón, Señor, con cosas que le han llevado a pensar incluso en el suicidio, en la muerte, Señor, favor, en el nombre de Jesús, que puedan voltear sus ojos hacia ti, Señor, y encontrar ese abrazo amoroso que consuela, Señor, que libera, que sana, que restaura, Señor, que trae esperanza, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú vayas también al corazón de cada niño que ha perdido a uno o a ambos padres, favor, Señor, Padre, de cada hijo, Señor, aunque sea mayor de edad, pero sobre todo te pedimos por los menores y por los niños, Señor, que pueden estar sintiendo una sensación de desamparo, Señor, de soledad, de tristeza y dolor profundo, de abandono inclusive, Señor. Por favor, Señor, sé propicio a la necesidad de cada uno de ellos, Señor, que puedan conocerte y encontrarse contigo como Padre amoroso, Señor, y saber que tú jamás los vas a dejar, ni nunca los vas a desamparar, ni abandonar, Señor. En el nombre de Jesús ponemos delante de ti a cada mujer, Señor, a cada varón que ha quedado como responsable de la familia entera, Señor. Señor, fortalece también sus corazones, su ánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Que puedan también volver sus corazones a ti en busca de sabiduría, dirección y aún la capacidad sobrenatural de tu Espíritu Santo, Señor, vaya sobre cada persona que está sintiéndose abrumada por la nueva responsabilidad de ser los responsables de la casa, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, en el nombre de Jesús seguimos pidiéndote que tú soples vida, Señor, en cada hospital, en cada hogar donde hay personas que están contagiadas de esta enfermedad del COVID, pero también de cualquier otra, de los que están enfermos de cáncer, de los que tienen insuficiencia renal, respiratoria, problemas del corazón, cualquier enfermedad que esté
poniendo en riesgo sus Diabetes. vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Nosotros hablamos vida, Señor. En el nombre de Detenemos en el nombre de Jesús la mortandad, la La detenemos, detenemos en Señor. el nombre En de el Jesús. nombre de Jesús, En el Señor. nombre de En tu Jesús. nombre, que es sobre todo nombre y ante Amén. el cual Sí, se debe Señor. doblar toda rodilla, Señor, y sujetar a ti, Padre. Detenemos, Señor, esta enfermedad y Sí, detenemos la mortandad en el nombre de Amén. Jesús, Señor. Sí, Señor. Y hablamos vida y te damos gracias, gracias infinitas, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sustentado, nos has sostenido, Señor. Sabemos que no es por mérito, sino es tu pura gracia y gran misericordia, Señor, extendida hacia nuestras Así es, vidas, Señor. Pero nosotros te pedimos por toda la gente, Señor, como si fuera nuestra propia familia, Así porque es, entendemos Padre, por favor, el dolor, Señor, entendemos todo lo que las personas están viviendo y queremos pedirte la vida de Por la favor. gente, Señor. Danos, Señor, nuestra nación, pero danos, Señor, Sí, Señor. con la Por vida, con la gente viva, Señor, para que ninguno se pierda, Señor, para que todos puedan conocerte en el nombre de Jesús y todos puedan volver sus corazones a ti, Padre. Hablamos salvación, hablamos vida Sí, Señor. en el nombre de Jesús, Señor, hasta los confines de nuestro país, a las islitas, donde quiera que haya una persona, Señor, ahí hay sanidad y vida, Señor, y ahí hay salvación, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos de manera especial, Padre, que tú avives el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, de toda tu iglesia, Señor, que los que estén de ánimo decaído, Señor, los que hayan entrado en apatía, en desánimo, Señor, o aún en depresión, Señor, Sí, Señor. puedan recibir de ti un toque fresco, Señor, de tu espíritu, que traiga paz, que traiga un ánimo renovado, Señor, que aún en lo físico, Señor, las fuerzas sean renovadas como de búfalo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque nos has sostenido y sustentado también en todo lo que hace falta, Señor, y así como tú nos sustentas a nosotros, queremos pedirte, Señor, que tú sustentes a todos aquellos, Señor, que están necesitando, como oraba hace un momento Manuel, un trabajo, que están necesitando provisión abundante y sobrenatural. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu gloria se manifiesta y es conocido, Señor, tu favor sobre tus hijos, sobre tu iglesia, Señor, para que también podamos compartir con todos aquellos que tienen necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y aún por los que no te han conocido, pero que están padeciendo, Señor, alguna y que tienen necesidad de algo, por favor, amado Señor, Padre, les llegue todo lo necesario, todo recurso humano, todo recurso económico, Señor, material, les llegue a tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Señor. De manera especial, Señor, te pido por cada persona que está ahorita conectada o que va a ver esto en algún momento, ahí donde está, Señor, con la autoridad que has puesto sobre mi vida respecto a esta congregación o a cualquier persona que está conectándose, Señor, yo bendigo sus vidas, bendigo su entrada y su salida. Te pido que tengas misericordia de todos. Yo reprendo cualquier obra del enemigo o cualquier cosa que se haya levantado en su contra, ya sea en el área de la salud, de las relaciones, aún de la economía, Señor. Yo te pido conforme a tu palabra que sean benditos, favorecidos, agraciados, prósperos, sanos. Señor, todo lo que es la promesa y el deseo de tu corazón sea sobre cada uno, Señor. Yo no acepto ni recibo ninguna palabra, pensamiento que no corresponda a tu perfecta voluntad, sino que tu presencia les alcance, les toque, que donde viven ellos sean llenos de ti, que su casa sea guardada, que sus hijos y los hijos de sus hijos sean guardados, Señor. Que tu protección, pero que tu bendición, tu salvación sea un hecho absoluto. Aún de aquellos miembros de la familia que aún no te conocen, Señor, que puedan venir y añadirse, Señor, a ser parte de. Dios, te pido, Padre, que así como lo hemos visto nosotros, lo vean todos. No hay justo desamparado, como dice tu palabra, ni sus hijos, ni su descendencia que mendiguen el pan, sino que hay más que suficiente.
Hay todo y hay más que suficiente, Señor. Que tú abres puertas donde no las hay, que abres caminos donde no los hay. Señor, que abres la economía, a pesar de la adversidad, de los decretos, de todo lo que está pasando en el mundo o en el país. De ti proviene nuestra provisión, porque tú eres nuestro proveedor, sustentador, nuestra justicia y nuestra paz. Así que en nuestra casa no falta nada. En nuestra mesa no falta nada, hay abundancia, Señor. De hecho, tu palabra dice que tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, Señor. Que tú bendices nuestra arteza de amasar, donde se hace o se recibe el pan o las tortillas, en este caso en México, Señor. La alacena, tú bendices la provisión para que no falte nada en la casa de nadie, Señor, y tú provees todo lo necesario, abres todas las puertas para cubrir todos los gastos, Señor. No importa si se trata de una renta, el transporte para acudir a algún lugar o cualquier cosa que sea necesaria en la vida o en la casa, Señor. La ropa, el alimento, el techo, la movilidad, todo lo que sea necesario, Señor. Tu palabra lo dice y tú eres fiel. Nosotros oramos por todos, los bendecimos a todos, Señor, en tu nombre, Señor. Así que yo no doy cabida a ninguna mentira del diablo. Si alguno ha estado en pasividad, activa su corazón y su mente, convéncelo de pecado, atráelo hacia ti, como decíamos hace un momento, Señor. Que ninguno de nosotros caigamos en desaliento, en desánimo, en ninguna clase de cosas que son adversas a tu perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu pacto en tu sangre. Te voy a pedir que vuelvas a decir: yo estoy bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. Yo soy hijo de Dios. El pacto de la sangre de Cristo está sobre mí. Su amor y su misericordia están conmigo todos los días de mi vida. El Señor me protege, me guarda, me sustenta. Él es mi fortaleza, mi escudo. Él es mi proveedor, mi justicia, mi paz. Él es mi sustentador. Él me hace morar en su presencia. Ángeles acampan alrededor de mí y me defienden de noche y de día. De tal manera que no falta nada en mi vida ni en mi casa. En el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que no den lugar al enemigo. Si algo no está bien en su casa, abran una puerta, una ventana, lo que ustedes quieran, y díganle: fuera en el nombre de Jesús. En esta casa el que es el Señor es Jesucristo, y yo no recibo ni acepto nada que no venga de él. En el nombre de Jesús. Pues un gusto saludarlos. Así es. Gracias por acompañarnos en esta clase. Los esperamos el domingo en la reunión general a las 11. Y bueno, en las siguientes reuniones entre semana, los lunes, miércoles y viernes, de 7:30 a 8:30. Así es. Pues mucho gusto en saludarlos. Que Dios los bendiga. Buenas noches.